Hola Aara, solo paso a decir que esta historia no me pertenece y el link está en la descripción. Norlondo, la ciudad de los dioses, era tan magnánima como Priscilla recordaba. Bañada por el calor perpetuo del sol de Lorwyn, la ciudad era un testimonio de la sabiduría, el poder y la humildad de los seres que habían triunfado sobre los dragones antiguos. Comparado con la locura fundida de Izalith o las oscuras cuevas del Señor de la Gravedad dormido, Norlondo estaba muy lejos de las lúgubres nieblas grises que habían existido antes de la Era del Fuego, el brillo de la luz y el calor forjados en un edificio de marfil y oro. Que después de tanto tiempo en el mundo pintado todavía le dejaba sin aliento al mestizo. Sus cejas borrosas se habían arqueado y los ojos se abrieron con asombro al contemplar una vez más la metrópolis gigante que se extendía desde la estructura central que servía como palacio y catedral para los dioses. Sin embargo, eso no quiere decir que no hubiera algo mal porque ciertamente así era. La alta y portadora de la guadaña con cola siempre había recordado el omnipresente murmullo de la ciudad, incluso desde dentro del cono de silencio en el que ella y su tía Belka habían caminado, el sonido de cientos de dioses, miles de sirvientes y decenas de miles de peregrinos caminando. Estaban demasiado postrados ante el milagro que era este lugar, ahora reemplazado por un silencio vacío y el susurro del viento. Estaba vacío. Es posible que las calles estuvieran perfectamente mantenidas y que todos los puntos de referencia aún estuvieran en su lugar desde que ella se fue, pero no había piel ni cabello de un solo dios y eso no se sentía bien. ¿Y si no estaban allí, en su sede de poder, a dónde se habían ido los poderosos dioses? ¿Qué había pasado mientras ella era regente del mundo pintado? Al ver su gran cantidad de preguntas y mover su cola esponjosa, Naruto tomó a su escultural compañera de la mano y la apretó de manera tranquilizadora, quitando el borde de su preocupación y transformándola en verdadera curiosidad. ¿Es un gran misterio entonces? Había preguntado, mostrando una sonrisa tan brillante como las llamas de su alma. Entonces vamos a resolverlo, Priscilla. A ella le gustó cuando él dijo su nombre, le alivió un peso de encima y con una sensación caprichosa habían entrado en la ciudad para ver los lugares de interés y, con suerte, encontrar a alguien con quien hablar. Esta última actividad se completó casi de inmediato, pero apenas tenían ganas de hablar. Decir que la ciudad estaba vacía era un nombre inapropiado porque tenía algunos habitantes como los pobres idiotas que habían noqueado al caerse de la pintura. Su recorrido panorámico por la ciudad se topó rápidamente con la llamativa forma de uno de los caballeros plateados de Lorwyn que bloqueó su camino en un puente que conducía hacia la catedral. La oscura hendidura de su yelmo no ofrecía una cálida bienvenida incluso cuando Naruto le había ofrecido una saludo típicamente indiferente. No recibió respuesta y cuando dio un paso adelante para hablar de nuevo, el centinela silencioso entró en acción, con un relámpago divino amarillo chisporroteando desde el extremo de su larga alabarda cruciforme. La reacción de Priscilla fue reflexiva e instantánea. Lifeun salió de su sombra en un arco abrasador que enganchó el asta de la lanza del caballero y la giró sin esfuerzo antes de torcer su arma en su palma y arrancarla hacia atrás, separando su cabeza de sus hombros y enviando el guerrero vestido de placas cayó al suelo. Lo había hecho sin piedad ni piedad, un simple cálculo nacido de la situación que tenía ante ella. Su compañero se había acercado bajo una bandera de civilidad y había sido atacado a su vez, era su deber asegurarse de que estuviera a salvo. El puchero molesto que hizo después del hecho significó que también se sentía mal por tener que matar. Ella todavía era un alma gentil en el fondo, a veces aterradora, pero aún así, gentil. Por lo tanto, mientras exploraban la ciudad y continuaban bajo la interdicción de Silver Knight, Naruto había tomado la iniciativa en el trato con sus atacantes, algo por lo que ella le agradeció incluso si quería evitarlo. Él era bastante apuesto en esos momentos, reflexionó, un enrojecimiento tocaba sus pálidas mejillas mientras miraba la forma en que su mata de cabello dorado y puntiagudo brillaba a la luz del sol. Mucho más apropiado que mi pequeño y taciturno feudo. Uno a uno, los centinelas de una ciudad vacía fueron enviados a volar, puestos en órbita por un poderoso puñetazo del rubio forastero, ofreciéndole tanto desafío como un tigre de papel ante un tifón. Su sonrisa, sus ojos, su postura y su porte eran el sol mismo, pero eso era una blasfemia que ella no pronunciaría en voz alta en la ciudad de Lorwyn. Sin embargo, hubo momentos en que eso cambió sutilmente y se preguntó por qué. Si bien su paseo estuvo lleno de charlas triviales y visitas turísticas, hubo momentos, generalmente después de derrotar a un caballero de plata, en los que Naruto se quedó tan quieto como una estatua y dejó caer su sonrisa, sus labios se estrecharon hasta convertirse en una estrecha línea de preocupación.
Más de una vez esta repentina quietud había sido acompañada por sus ojos cambiando del azul cielo al amarillo azafrán con una pupila en forma de barra. Le recordó a la mestiza un sapo que una vez había cuidado en su juventud antes de ser ahuyentado por uno de los dioses más insulares que afirmaba que estaba tratando de criar un basilisco. Solo una más de la letanía de razones que sus compatriotas habían alegado para exiliarla. Y una razón más por la que Belka había tenido que maldecir a dicho dios con una interminable bandada de cuervos molestándolos durante un año entero. Estos momentos de contemplación solemne fueron pocos y espaciados y Naruto volvió a sí mismo más rápido de lo que ella podía comentar, así que tal vez era solo una extraña costumbre de su increíblemente lejana tierra natal. Sea lo que sea, no tenía precisamente nada que ver con la expresión amarga que actualmente estropeaba su rostro bigotudo. Naruto apoyó su espalda contra la gruesa piedra de guerra, con el rostro completamente molesto, lentamente asomó las puntas de sus dedos más allá de la protección del parapeto. «Supongo que no podremos resolver esto con palabras», gritó, sus palabras resonaron por los tejados. Su respuesta llegó en forma de un silbido de aire que le hizo retirar la mano detrás de la pared. Tan pronto como lo hizo, una forma plateada se estrelló contra el ladrillo del suelo con suficiente velocidad como para pulverizarlo, una nube de polvo y trozos de roca volaron por el aire. Cuando se aclaró, Naruto pudo ver una flecha plateada del tamaño de una jabalina con una punta ensanchada y un borde secreto excavado a 1 metro de la piedra. Pellizcándose el puente de la nariz, Naruto asomó la cabeza para interrumpir a sus atacantes. «Los odio arqueros de plata». Priscilla suspiró ante el estallido de ira, a salvo de la vista de los vigilantes y extremadamente felices arqueros. Esto fue técnicamente culpa suya. Una combinación sorprendente de su educación y responsabilidades combinadas con la protección mágica incorporada en la ciudad. Si bien su exploración inicial no había sido interrumpida salvo por algunos altercados con los guardias blindados, rutinariamente habían encontrado ciertas partes de su camino bloqueadas por protecciones y barreras mágicas, niebla o de otro tipo. Naruto había dejado en claro desde el principio que era bastante capaz y más que feliz de demoler partes de los edificios para mantenerlos en movimiento, pero no había podido soportar la magnitud de los pucheros y quejas que Priscilla le había dado. Sucesivamente. Le guste o no, este era un lugar sagrado y santo, y aparte del maltrato que le habían dado, Priscilla valoraba su decoro. Sería una blasfemia y una farsa demoler un lugar tan histórico y hermoso, por lo que les había pedido, refunfuñado, que rodearan los obstáculos en lugar de atravesarlos. Era un camino que los había visto trepar por tejados y balcones hasta que finalmente llegaron a un anexo de la catedral. Solo para que se dieran cuenta de que las paredes del edificio estaban tripuladas por un trío de arqueros plateados, cada uno equipado con un gran arco más largo que alto y que soltaban una lluvia de proyectiles plateados sobre el par cada vez que metían siquiera la punta de un dedo en él. Su línea de visión. Mirando la mampostería destrozada, Naruto miró a Priscilla con una expresión traviesa. ¿Está bien que ellos rompan los edificios y yo no?, preguntó, una idea formándose detrás de sus ojos. Ciertamente no lo es, Priscilla sacudió la cabeza, cruzando los brazos sobre el pecho antes de responder. La represalia por atacarnos cuando llegamos aquí sin invitación puede ser una cosa, pero no permitir el diálogo pacífico y evitar el vandalismo descarado. ¿De la ciudad de Lord Wynn? Simplemente horrible. Naruto se tomó un momento para explicar lo que su compañero de cola esponjosa había dicho, pudo entender su verdadero significado por la forma en que dicha cola se apoyó contra el techo sobre el que estaban parados molestos. Entonces ponerlos en su lugar es un juego limpio. ¿Juego limpio? ¿Tienes la intención de invitarlos a cazar? Naruto se interrumpió, pensando mejor en una discusión sobre Priscilla, se encogió de hombros y entró en acción. No cazar aquí, solo una lata recién abierta de gritos de culo, ya sabes. La inspiración golpeó a Priscilla entonces. Espera un momento, Naruto, tengo una identificación. Saliendo de detrás del parapeto, Naruto se lanzó hacia adelante, saltando a lo largo del arco de azulejos que conectaba la azotea contigua con la catedral principal como un borrón. Al ver su aproximación, los caballeros de plata demostraron por qué eran famosos por su fuerza y habilidad, armando, sacando y soltando un trío de flechas del tamaño de una jabalina en una fracción de instante, silbando a medida que avanzaban. El shinobi fue más rápido. Cuando la primera flecha se dirigía hacia él, buscando atravesarlo en el cuello, cayó de rodillas y se deslizó bajo la flecha que pasó inofensivamente por encima de su cabeza.
Atrapó al segundo en el aire por su eje y se apartó del camino del tercero cuando volvió a correr, ahora a mitad de camino del anexo. Se soltó una segunda andanada de flechas, los caballeros fueron mucho más específicos acerca de su agrupación, asegurándose de que esquivar una flecha pondría a Naruto en el camino de la otra. Pero como Priscilla se había dado cuenta, su pequeña compañera de ojos azules era impredecible. Ella observó cómo él usaba su flecha robada para golpear la primera de la segunda andanada, luego giraba sobre sus pies para derribar la segunda, agarrando la tercera en el aire para completar su turno. Usando la fuerza centrífuga que había acumulado a su vez, Naruto arrojó ambas flechas capturadas hacia dos de los arqueros que habían disparado, volando a 3 veces la velocidad con la que habían disparado. El arquero que estaba directamente frente a él pudo escapar con un golpe de refilón, pero el de la izquierda no tuvo tanta suerte. La flecha lo golpeó debajo de la barbilla de su casco y lo derribó, clavándolo a la pared detrás. Él con el arma dentada atravesándole la garganta. Sus piernas dieron una última patada contra la pared antes de desaparecer. Mientras se recuperaba de su golpe, el caballero central fue tomado por sorpresa cuando Naruto, que corría, se abalanzó sobre él y le lanzó una brutal patada que se estrelló contra su pecho como una estrella fugaz. Voló hacia atrás y rebotó en la pared de la catedral, la conservación de energía lo hizo caer por el borde y caer en la oscuridad muy abajo. Entonces se movió, corriendo hacia el tercer caballero que había descartado su arco en favor de una espada larga y avanzaba hacia el hombre más bajo a lo largo de la estrecha cornisa en la que todos estaban encaramados. Extendiendo su mano, un Rasengan cobró vida en la mano vendada de Naruto antes de clavarlo con fuerza en la coraza del enemigo final. La placa bendita hizo lo que pudo para resistir la esfera abrasadora de energía azul, pero todo fue en vano cuando el orbe detonó, lanzando al caballero defensor hacia atrás y hacia el horizonte de Anor Londo, donde cayó, de un extremo a otro, por el aire hasta que chocó contra un campanario distante que sonó cuando lo golpeó, indicando que la batalla había terminado. Naruto se mantuvo erguido, con las manos en las caderas e incluso a esta distancia el mestizo pudo ver la presunción de su sonrisa. Eso es todo lo que se trata. Llamó antes de recordar. ¿Qué era lo que ibas a decir? Priscilla era una dama, se abstuvo de pellizcarse la nariz, pero aún así puso los ojos en blanco cuando respondió. Iba a sugerir que me volviera invisible y pasaremos junto a ellos pacíficamente. Vaya. 5 minutos de escalada más tarde y los dos se reunieron en un balcón que conducía a la catedral con un Naruto acobardado que accedió a dejar que el más sereno de los dos tomara la iniciativa. Al entrar a la catedral, el alto mestizo levantó a Naruto y saltó de la cornisa hacia el pasillo de abajo, vengándose un poco del rubio imprudente por el pequeño que hizo al ser maltratado. Pero no era una sala vacía en la que se encontraban, no, esta sala estaba bastante llena. Dejando a Naruto en el suelo, la pareja miró hacia adelante y vio varias docenas de personas dispuestas ante ellos, todas vestidas con las mismas prendas blancas parecidas a túnicas que habían usado los dos en la sala de pintura. Cuchillas de la luna oscura, se dio cuenta. Sin embargo, antes de que alguien pudiera moverse, una voz de mujer llamó desde el fondo del pasillo, llamando la atención de todos los que estaban dentro. Retirarse. Ella llamó. Los blades se separaron lentamente para permitir que una figura vestida con una armadura de placas de latón emergiera y se parara frente a ellos, con ojos invisibles tomando la medida del extraño par. Temiendo lo que pudiera suceder, Priscilla levantó Lifeunte en señal de advertencia y Naruto se puso en posición de preparación, pero el caballero de bronce levantó una mano a modo de apaciguamiento. Paz, viajeros, no busco pelear con ustedes. De hecho, mi maestro desea una audiencia con ustedes dos. Naruto levantó una ceja, ¿y quién sería, quien quiera que seas? Preguntó. El caballero de color bronce golpeó su coraza con un puño enguantado y respondió. Soy la caballero de la luna negra, y mi Dark Sun Windolin te suplica una audiencia pacífica. Los ojos verdes se abrieron como platos. Este fue todo un desarrollo. 000. Caminando detrás de la caballero de la luna negra, Naruto permaneció mayoritariamente en silencio. Sus pensamientos se volvieron hacia adentro mientras contemplaba el hecho de que ahora era extraño para él entrar a un edificio y caminar a través de él de manera ininterrumpida. Antes de llegar al Ordeán, su último intento de ir a un nuevo edificio implicó una combinación de luchar contra un cangrejo hipnótico gigante, abrir un agujero de 205 kilómetros de ancho en la superficie de la luna y luego interrumpir una boda entre un extraterrestre semidios endogámico que habita en la luna con alguna de las peores habilidades sociales que jamás había conocido. En retrospectiva,
Caminar por los altos pasillos con arcos de la catedral probablemente le resultaba tan extraño porque incluso en Konoha había estado acostumbrado a saltar dentro y fuera de las ventanas incluso en los niveles más altos del poder. Los pensamientos sobre Konoha lo trajeron de regreso a Anor Londo y mentiría si dijera que la ciudad de los dioses no era un espectáculo digno de contemplar. Según sus cálculos, era aproximadamente del tamaño de Konoha y la mitad con docenas, si no cientos, de veces más esfuerzo para hacer que el lugar pareciera, bueno, divino. De todos los lugares que Naruto había visitado, solo Ame, el hogar de Nagato, había estado tan hiperdesarrollado como Anor Londo. Pero si bien Ame era un gigante de torres de acero y fábricas industriales ruidosas a las que se aferraba la miseria y que la lluvia no podía eliminar, su ubicación actual fue diseñada para ser hermosa desde las pasarelas adoquinadas hasta el sol brillante en el cielo. Pero había algo que le molestaba en la metrópoli y iba más allá de la falta de habitantes. Periódicamente había entrado en modo sabio mientras navegaban por la ciudad para conocer el terreno y había algo extraño, algo que no podía identificar pero que se notaba por su ausencia. Todo se sentía bien, pero el flujo de energía natural aquí estaba tan reglamentado que no parecía natural, por lo que se encontró tambaleándose al borde del valle inquietante, sabiendo que algo andaba mal pero maldito si pudiera decir qué. Por ahora, se ciñó a los hechos. Hay alrededor de 20 energías vitales notables en esta ciudad y 2 de las más grandes se encuentran en este edificio, probablemente el jefe al que nos llevan a Fluffy Tail y a mí. Pensó, mirando a la caballero de color bronce mientras los guiaba. Pero hay algo que interfiere con mi modo sabio cuando trato de concentrarme en cualquiera de ellos, probablemente las barreras mágicas de las que Pristilla estaba hablando. Naruto estaba totalmente a favor de la privacidad, pero estar en un lugar desconocido sabiendo que había seres poderosos a los que no podía controlar adecuadamente lo mantenía un poco más concentrado de lo que su comportamiento generalmente indiferente le permitiría. Su cansancio debe haber brillado a través de su lenguaje corporal porque la caballero de la luna negra se giró para mirarlo por encima del hombro. ¿Pasa algo, joven forastero? Preguntó neutralmente, mirándolo atentamente a través de la rendija de su visor. Se pasó una mano por el cabello y se rió tímidamente. No, solo pensar en algunas cosas, eso es todo. Nunca antes había estado en una iglesia tan grande. Respondió. Eso era técnicamente la verdad, los estándares del mundo shinobi para edificios religiosos fueron derribados por este lugar. Sintiéndose consciente de su carga, Priscilla rápidamente saltó para suavizar cualquier desaire percibido que la falta de tacto conversacional del shinobi rubio pudiera haber engendrado en su anfitrión. Perdona la falta de decoro de mi compañero y encargado, noble espada de la luna negra. Él no es de nuestras tierras y, a pesar de mis esfuerzos, no he podido inculcarle la cultura de la corte en nuestro tiempo juntos hasta ahora. Oye. Su arrebato le valió una gran manga esponjosa que lo golpeó en la parte posterior de la cabeza, sintiéndose como si le hubieran golpeado con una almohada. Naruto le envió al mestizo con cuernos una mirada burlona. La caballero se rió entre dientes ante la exhibición, su risa seca resonó dentro del latón de su casco y coraza. Está bastante bien, ha pasado algún tiempo desde que escuché el sonido de una conversación común. Dijo con tristeza antes de agregar con una nota de seriedad. Sin embargo, te pediría que te disculpes con los 2 blades que noqueaste a tu llegada. Naruto y Priscilla hicieron una mueca de vergüenza. Lo siento, de hecho, nos disculpamos mucho por el daño involuntario que hemos causado a tus subordinados. Priscilla dijo en voz baja, mirándose los pies descalzos y con una expresión abatida. No, no era apropiado que una cosa miserable como yo abandonara el mundo pintado, y mucho menos noqueara a 2 nobles sirvientes de los dioses que estaban haciendo su trabajo. Sus palabras fueron recibidas con una mano levantada y un movimiento de cabeza por parte de la caballero. Paz, Priscilla. No me corresponde a mí reprenderte por dejar tu lugar de exilio, que pertenece a nuestro sol oscuro. Y anímate, lo es. No es tan malo ser desgraciado bajo Windolin, su misericordia y gracia han dado una segunda oportunidad a muchas personas impuras y arruinadas. No busques más que a mí mismo, porque estoy maldecido con el alma de un guardián del fuego, una miseria en sí misma. Escuchó a su alto compañero inhalar profundamente ante esa última revelación y sintió melancolía en las palabras de la caballero cuando doblaron una esquina. Lamentablemente, Naruto no tuvo tiempo de contemplar el significado de esto ya que finalmente habían llegado a su destino, una puerta antiniebla alta y arqueada ante la cual la caballero se arrodilló.
Al mirar la barrera de nieblas cambiantes, Naruto pudo sentir el poder al otro lado de esa puerta, tan cerca podía sentir la mayor de las energías vitales que había sentido antes, incluso sin el modo sabio, presionando desde la figura invisible dentro. Mi Dark Sun, Gwyndolin, he traído a los intrusos según lo solicitado, deja que tu juicio sea justo y misericordioso. Anunció la caballero, con la cabeza mirando al suelo. Naruto escuchó movimiento dentro de la habitación oscura y pasó un momento antes de que una voz hablara, suave y femenina, que parecía resonar en todas las paredes a su alrededor. Bien hecho, mi leal servidor, puedes acercarte para admitirlos en mi presencia. Yo mismo los vería. Ellos dijeron. La puerta de niebla comenzó a disolverse y Naruto sintió un rayo de sorpresa irradiar de su guía, la pluma de latón de su casco se levantó mientras miraba la puerta que se materializaba. Parecía que cuando le pidieron que los trajera para una audiencia, pensó que lo haría a distancia. Un movimiento fuera de su periferia llamó su atención y miró hacia arriba para ver que Priscilla temblaba ligeramente, su cola se movía alarmada hacia adelante y hacia atrás y se mordía el labio. Queriendo calmarla, Naruto silenciosamente tomó su mano, apretándola para tranquilizarla y, a cambio, recibió una mirada agradecida del portador de la guadaña. Una vez que la puerta estuvo completamente despejada, la caballero se puso de pie y marchó hacia la siguiente habitación, guiando a los dos a su primera audiencia oficial con el dios de la luna. Dark Sun Gwyndolin era sin duda, un individuo sorprendente. Se pararon frente a una gran vidriera que representaba a la familia real de Anor Londo y que servía como pared de su sala de audiencias y miraron el arte cuando el trío entró. Tenían una figura andrógina con una cintura delgada y un busto pequeño, vestidas con un vestido de encaje blanco y un manto con guantes a juego hasta el codo que se abrochaban ante ellas en reposo femenino. Su piel era excepcionalmente pálida, su cabello de un blanco emplumado a juego que caía hasta la nuca. Sin embargo, dos rasgos destacaban en ellos, el primero era el gran tocado dorado que llevaban y que cubría la mayor parte de su rostro, con una estrella de 7 puntas adherida en su frente. Parecía pesado y engorroso, pero se movían con gracia para enfrentarlos como si no pesara nada en absoluto. Se deslizaron hacia ellos con un crujido y silbido de tela sobre mármol, no, el silbido era más que simplemente mármol, era la fuente de otra característica notable. En lugar de piernas, Dark Sun tenía 6 serpientes pálidas, largas y gruesas que emergían del dobladillo con volantes de su vestido, mirando a Naruto y Priscilla con curiosidad. Es como si ese imbécil Toneri y Orochimaru tuvieran un hijo. Naruto fue inmediatamente invadido por una sensación de déjà vu. Quizás todas las deidades y semidioses relacionados con la luna tenían una apariencia similar. Sacudiendo ese pensamiento, Naruto hizo todo lo posible por mantener una disposición neutral y le dio otro apretón tranquilizador a la mano peluda de su amigo. El dios de la luna escudriñó a la pareja en silencio, lo que Naruto pudo ver en su rostro pálido no traicionó nada hasta que finalmente hablaron. Saludos, visitantes del mundo pintado de Ariamis. Soy el Sol Oscuro Gwyndolin, dios de la luna y regente de Anor Londo. Su cabeza se movió para que la estrella mirara a Priscilla antes de dirigirse a ella directamente. Y una cálida bienvenida, mestiza Priscilla, protegida de Lady Belka, diosa del pecado. ¿Tú, me conoces, señor? Priscilla se quedó boquiabierta. Asintiendo cortésmente, Gwyndolin respondió. Por supuesto que sé de ti, porque es la sangre de Lord Gwyn la que corre por tus venas, independientemente de cualquier otra herencia o linaje que pueda manifestarse en tu forma física. Naruto vio los labios del dios andrógino arquearse en una pequeña sonrisa ante el sonrojo de Priscilla y luego sintió que unos ojos invisibles se posaban en él. Hola, dijo con bastante poca ligereza, ofreciendo un pálido saludo al monarca reinante de la ciudad. Gwyndolin abrió la boca para responder, luego la cerró, abriéndola de nuevo pero no salió ningún sonido, desconcertado por lo banal que la rubia había saludado a la deidad literal que estaba frente a él. Hola a ti también, humano. Posees un alma poderosa para poder estar en presencia de lo divino con tanta indiferencia. Él sonrió ante eso, ya sabes, no es mi primer rodeo con dioses, ni siquiera en casa. Mi compañero, Naruto, no es del orden, mi señor. Explicó Priscilla, un puño esponjoso que lo envolvía protectoramente. Perdona cualquier transgresión de su lengua de cobre. Una risa solitaria surgió de la garganta del regente ante eso y los favoreció a ambos con una mirada de bienvenida. Está perdonado, ahora dime, sangre de mi sangre y forastero de una tierra lejana que ha negociado con los dioses, ¿qué te trae a mi puerta? Dijeron, levantando las manos en un gesto magnánimo, abriéndoles la palabra para que se explicaran.
Durante la siguiente hora, Naruto y Pristilla se sentaron con Gwendolyn y le explicaron por qué habían venido a Anor Londo con Pristilla hablando la mayor parte y Naruto solo tuvo que hablar cuando Dark Sun directamente le hizo preguntas sobre de dónde había venido. El estado de ánimo era sorprendentemente alegre a pesar de que la siempre presente caballero los vigilaba y Naruto no podía estar seguro, pero tenía la sensación de que Gwendolyn encontró que su elección de discurso sincero era un cambio de ritmo divertido. Gracias a Dios alguien lo hizo. Priscilla también estaba un poco deslumbrada al poder hablar con el amable Dios, las largas serpientes que formaban sus piernas picaban inquisitivamente su cola esponjosa. Eso llegó a su fin cuando ella preguntó, «Mi sol oscuro, ¿dónde están los otros dioses? ¿Dónde está tu padre, Lord Gwyn?» Gwendolyn se marchitó ante la pregunta, sus serpientes se volvieron oprimidas y dejó escapar un largo suspiro de sufrimiento. Reuniéndose, mantuvieron una voz tranquila y respondieron, «Mi señor padre, Gwyn, señor de la luz del sol, ha muerto. Se sacrificó para vincular la llama». El silencio llenó la habitación, en su ausencia y el surgimiento de los no muertos, la multitud de ciudadanos de Anor Londo se fueron hace poco más de un siglo. Todo lo que queda aquí soy yo, la madrina Guinevere, el cazador de dragones Ornstein, el verdugo Smough y un puñado de sirvientes que aún permanecen. Leal a la corona, perdóname por ser quien da una noticia tan austera. ¿Fallecido? El mestizo de ojos verdes articuló, aturdido ante el concepto. Gwendolyn asintió solemnemente, de hecho, incluso yo todavía lucho por hacer frente a la ausencia de su fuerza y sabiduría. El dios tragó saliva, algo que Naruto percibió en silencio. Entonces se animaron, buscando consolar a su invitado. Pero consuélate, joven Pristilla, porque estas nubes de arriba están doradas. Aquellos que te rechazaron injustamente han abandonado este lugar, y tú eres de la sangre de Lord Gwyn, por lo que eres mi familia. Anor Londo está abierto para ti, querida, y yo, me gustaría conocer a mi sobrina. Priscilla prácticamente se sonrojó y chilló como una niña, lo que provocó que Naruto se riera entre dientes, lo que la devolvió un poco a la realidad. Yo, no puedo agradecerte lo suficiente, mi tío, comenzó, las palabras no le resultaban familiares, pero disfrutó poder decirlas, ¿pero qué hay de Naruto? Después de todo, él es mi cargo en este lugar, incluso si es un forastero. Lo pensaron por un momento y fijaron a Naruto con una mirada penetrante, el rubio sintiendo como si estuvieran mirando profundamente dentro de su ser, juzgando su valor. Finalmente hablaron. Tu alma es algo maravilloso de contemplar, joven Naruto, un oro brillante que se parece mucho a mis difuntos padres, dime, ¿eres alguna forma de realeza? Naruto se rascó la barbilla mientras pensaba, más o menos. Quiero decir, mi padre era el jefe de la aldea donde yo vivía y mi abuelo y mi abuela también dirigían la aldea. Una respuesta aceptable. Muy bien. Gwendolyn aplaudió 2 veces y luego se aclaró la garganta, adoptando un tono diplomático. Naruto Uzumaki, has caído en el mundo pintado más allá de tu control y has devuelto a mis parientes a mi vista. Eres un dignatario de una tierra extranjera, de un linaje de líderes y tu alma es algo cálido que Anor Londo reconoce. Por lo tanto, serás tratada como una invitada de honor. Caballero. La mujer vestida de bronce miró hacia arriba, sí, mi señor. Mostrar a nuestros huéspedes los apartamentos de invitados visitantes y de honor. Deseo pasar algún tiempo con mi sobrina, pero siento que nuestro viajero de pelo espinoso probablemente quiera una cama suave para llamar suya. Así se hará, mi señor. La caballero hizo un gesto de venir aquí, si me sigues, Lord Naruto. Naruto sonrió y antes de dejar a la familia reunida para hablar hizo algo inesperado. Cruzó la habitación hacia Gwendolyn y se arrodilló ante las serpientes, dándoles palmaditas en la cabeza a cada una antes de despedirse tanto del dios como del mestizo por el momento, dejando a ambos sonrojarse de vergüenza y el gesto familiar y a las serpientes silbando alegremente. Naruto siguió a la caballero de la luna negra a través de los pasillos abovedados hasta las habitaciones que le habían asignado. Tienes mucha suerte, es raro que Gwendolyn caliente a alguien tan rápido. Si todavía fuera un novato, podría haber sentido celos. Abordó, rompiendo el silencio. Naruto se encogió de hombros con buen humor. ¿Qué puedo decir? Soy buena hablando con la gente. Puede que haya sido un poco rígida al principio, pero una vez que superas ese acto sofocante, en realidad es una mujer bastante encantadora. El penacho de bronce se giró lentamente para mirar a Naruto, ella murmuró, tratando desesperadamente de reprimir una risa. Naruto, sin darse cuenta de su paso en falso, terminó corrigiéndolo.
Oh, quiero decir, su voz es un poco profunda, pero su vestido es muy bonito y creo que las serpientes son lindas. Estoy seguro de que algún día hará muy feliz a alguien. La caballero de la luna negra no pudo aguantar más, se agarró a los lados de su coraza y comenzó a aullar de risa. Naruto parpadeó como un búho. ¿Qué dije? 000. En el centro de una habitación alta y abovedada, un ser temblaba de miedo y dolor. Su cabeza miraba de izquierda a derecha, las órbitas de su cráneo eran solo órbitas vacías, que buscaban sin cesar la visión que le habían arrebatado poco después de haberlo atado a una mesa de examen de metal. Si el ser, un no muerto, hubiera tenido ojos para ver, habría gritado de miedo y disgusto ante la pálida monstruosidad que se elevaba sobre él. Era un dragón tan blanco como la carne de un cadáver, desnudo y despojado de sus escamas de piedra para revelar una caja torácica demacrada y dos brazos largos y huesudos con manos parecidas a las humanas. Su cabeza, larga y demacrada, estaba adornada con un puñado de cuernos reales que casi ocultaban el hecho de que no poseía ojos. También faltaban otras características, sus alas eran delicadas cosas iridiscentes que nunca podían dejarlo volar y en lugar de patas tenía una masa amorfa de carne blanca chirriante, crecimientos de material cristalino de color azul oscuro que sobresalían de los manipuladores vagamente tentaculares que servían como fondo. De lo dracónico. Parecía escuchar a los no muertos sobre la mesa mientras farfullaba, girando el bisturí cristalino que el dragón había usado recientemente para cortar la lengua del hombre hueco. El espécimen, como el resto de los de su calaña, no posee una vitalidad inherente para recuperarse más allá de la que muestra un hombre común. Con toda probabilidad, al igual que el 3822 no muerto anterior, solo se regenerará después de su muerte, tras lo cual aparece el signo oscuro. Lo revivirá con inteligencia y forma física putrefactas con cada muerte sucesiva. Siseó el dragón antes de presionar su bisturí en el vientre del oso del no muerto sin ojos. Se procede al destripamiento. La sangre empapó la mesa de examen mientras el dragón trabajaba, y observando desde un anfiteatro revestido de cristal, numerosos asistentes, investigadores y sacerdotes plasmaron las palabras del dragón en pergamino. Finalmente, una nueva figura se adelantó, con el cuerpo cubierto de crecimientos de cristal similares y se arrodilló en el borde de la sala de examen, imperturbable por la cruel vivisección que estaba realizando el dragón pálido. Mi duque Seat, han llegado los informes de la ciudad. Seat el sin escamas, traidor de sus parientes, amigo jurado de los Wynn, heredero de un fragmento de su alma-lor e inventor de la hechicería de cristal, ignoró al sirviente, mucho más interesado en el peso y la textura de los intestinos actualmente entrelazados entre sus dedos con garras. Los informes eran comunes, él siempre estaba buscando más conocimiento y aunque la mayoría de las banalidades monótonas del Ordran no les interesaban, hacían un mejor ruido de fondo que los gemidos de tormento de sus diversos sujetos de prueba, retenidos en jaulas. Uno a uno, un sinfín de sirvientes entraron en el teatro y entregaron sus informes, pero no fue hasta el último que alguno dijo algo importante. Mi duque Seat, se dice que ha estallado un alboroto en el Salón del Mundo Pintado, que se ha avistado a un pálido portador de una guadaña cruzando la ciudad. Hizo una pausa, su largo y nervudo cuello se giró para enfrentar al que había hablado, mirándolo incluso sin ojos. Consideró el asunto durante 10 segundos completos, se encogió de hombros y volvió a su trabajo. Entonces, el fracaso de su hija se había escapado del pequeño y sombrío cuadro de Ariamis, Fue sorprendente, pero no fue nada por lo que tomar medidas inmediatas. Priscilla era un proyecto al que había renunciado hacía mucho tiempo y tenía algunos meses de trabajo por delante antes de que pudiera siquiera molestarse en buscarla, atarla a su mesa de examen y examinar sus entrañas y su alma. ¿Eso es todo, paje?, preguntó con desinterés. El paje de cristal miró a su señor sin escamas. No, mi señor, hay otro. Eso llamó la atención de Seat el tiempo suficiente para dejar el bisturí. Estirándose hacia abajo, llevó un dedo con garras afiladas a la cara del paje y suavemente arrancó uno de sus ojos de su cabeza, girándolo en su mano para revelar que era un cristal de su propio tipo. Aunque Seat el sin escamas estuviera ciego, no significaba que careciera de la capacidad de ver. No, veía de maneras que estaban más allá del alcance de los mortales y los ojos de sus sirvientes, con los fragmentos de cristal incrustados en sus cerebros, le permitieron ver lo que tenían visto también. Sosteniendo el pequeño ojo de cristal en alto, lo aplastó entre sus dedos haciendo que se rompiera en una niebla de partículas mágicas que inhaló para absorber la información que habían visto.
La información fluyó por su mente como agua glacial que fluye hacia un gran lago de caldera, impregnando su mente con el contexto de lo que habían visto haciendo a su hija o, en este caso, con quien estaba. Seab jadeó, abrumado por la majestuosidad del recuerdo, porque junto a su hija, vestida con forma humana, había un alma diferente a cualquier otra que hubiera visto antes, con un brillo que rivalizaba o eclipsaba a todos excepto a los propios señores originales. Tanto Oro. El coritejo de asistentes se detuvo y observó, estupefactos, cómo su señor dragón comenzaba a reírse y reírse, lleno de alegría trastornada. La sangre de su última víctima cubrió sus fauces mientras se agarraba la cabeza en el éxtasis de la revelación. Oh mi dulce hija, mi fracaso de un mestizo, tengo que reevaluar tu valor. Después de todo, ¿qué mejor regalo para traerle a tu padre que un aberrante misterio de un alma? Seab proclamó antes de abrir los brazos. La barrera de la diosa del pecado me impide entrar en Anor Londo y Gwyndolin protegerá la sangre real y su carga. Así que, sirvientes míos, reunid peones y héroes por igual, poned en marcha un plan y trae a ese aberrante y a mi hija a la casa de su padre. Si alguien hubiera visto el rostro de Seat en ese momento, se habría acobardado. Una horrible sonrisa se extendió por su rostro sin escamas. Nuestra reunión familiar está muy retrasada.